¿No? Buenas noches a todos, bienvenidos a la charla de cuidado personal en pandemia. Mi nombre es Vanessa Huertas. El día de hoy eh, la charla está planeada para tener en cuenta los cuidados que debemos tener, el cuidado personal en pandemia. Cabe aclarar que en cuanto a cuidado personal, no solamente nos centramos en el uso de un tapabocas, en el uso de una careta o en el lavado de manos, que por lo general cuando me hablan de cuidado personal es lo primero que pienso, tapabocas, lavado de manos, careta, etcétera. Resulta que no, el cuidado personal no solamente se refiere a la higiene, también hay otros aspectos como la salud mental, el bienestar, que debemos tener en cuenta durante el proceso de pandemia. Cabe aclarar que las dos generaciones anteriores no tenían conocimiento o no teníamos conocimiento de qué es vivir una pandemia, qué es vivir un aislamiento por lo general y sobre todo en culturas como la nuestra. Estamos muy acostumbrados al contacto físico, al contacto personal, en culturas como la nuestra, el saludo de abrazo, beso, etcétera. Entonces, la pandemia definitivamente no ocasión. Como profesión, soy licenciada en física de la Universidad Pedagógica Nacional y aparte, y afortunadamente soy enfermera en el momento. Entonces, amante a mi profesión. Próxima médico, Dios mediante. Iniciamos. Bueno, la pandemia del COVID-19 nos ha llevado literalmente a quedarnos en casa, donde la interacción social se limitaron en gran medida y por ende, como se limitó la interacción social, el individuo o el ser humano tendió a darse o tendemos a resguardarnos y dejar las actividades generales cotidianas, como el hacer este ejercicio, eh, el aislamiento tiende a tornarnos en un pensamiento negativo, surge una relación de aspecto personal y que al proyectarlo se vea un cuidado personal. Pues en nuestra sociedad realmente el cuidado personal tiende a ser a que la persona no tenga un humor fuerte, que estén bien peinaditos, que estén así caladitos dentro de lo posible. Bueno, primer aspecto, como cuidado personal en una pandemia, bien sea esta o las que se han vivido con anterioridad, teniendo en cuenta que pues las dos últimas generaciones vivimos solamente como pandemia lo que fue el COVID-19. Las anteriores generaciones ya tuvieron pandemias mucho más agresivas, como fue la peste negra. Bueno, en el momento se me van el nombre de las otras. Primer aspecto como cuidado personal, mantenernos activos. Dicha actividad depende del proceso de desarrollo del individuo, del ser humano, y la edad en la cual se encuentra. ¿Por qué hablamos de un proceso de desarrollo? Porque en aspectos físicos no es lo mismo la actividad física que realiza un niño de 5 años a un menor de 1 año. La movilidad es diferente, la motricidad es diferente, el desarrollo cognitivo está en una etapa diferente. Entonces, mantenerse activos como en el niño menor
de 1 año, actividad física puede ser colocarlos boca abajo, obviamente vigilando todo el tiempo que su cabeza tenga tendencia a estar elevada. Por lo general y por acción o reacción, el niño tiende a elevar la cabeza cuando lo ponen boca abajo, por simple reacción. Los bebés realizan ejercicio definitivamente varias veces al día, como les podemos mover las piernitas, movimientos circulares con las piernitas, con las manitos. Esta es interacción entre la mamá y el menor, o cuidador menor, por ejemplo. En la sociedad debemos tener en cuenta que en muchos aspectos hay mamás que laboran, entonces por ende el vínculo tiende a ser cuidador menor. En niños menores de 5 años, todos los niños deben realizar actividades físicas de cualquier nivel o intensidad. Por ejemplo, que salgan a correr. Duramos un tiempo en pandemia, no tenían la posibilidad de ir a un parque, etcétera, pero en casa podemos adaptar juegos que permitan la interacción con el menor y que queme dicha energía. Por ejemplo, hacer carreras de retos, como así de retos o con bloques. Podemos poner cojines de la sala para que ellos salten, que se suban en las sillas. Ya es interacción del cuidador con el menor. Teniendo en cuenta que el menor en actividad tiende a ser hiperactivo cuando estamos en aislamiento, como nos pasa a nosotros los adultos. De igual forma, si estamos en aislamiento, la cabeza empieza a producir, empieza a generar o a pedir mayor actividad. Y pues cuando el ser humano no puede hacerlo, empieza que se evidencian como sensacionalmente tiene que ser con que no es eso, sensación, valga la redundancia, que tiene el ser humano como si se cortara un poco dicha respiración, pero no hay una dificultad respiratoria. Empieza a respirar un poco más rápido y la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto empiezan a subir. Por eso se genera dicha sensación de ahogo. En los niños menores de 5 años hay que tener en cuenta el tiempo necesario de actividad, de quemar energía. Cuando tienen 5 años es necesario 180 minutos diarios, o sea, hora y 20 minutos. En menores desde 5 años, 1 hora está bien para ellos. Que, por ejemplo, que en una hora y el niño siguió saltando, siguió jugando, hay que enseñarle que hay como objetivo podría hacerse el cambiar la actividad. Por ejemplo, que si saltó 30 minutos de los 60 minutos, entonces los otros 30 le hago carrera de obstáculos. Los otros 30 le pongo actividades en la casa como vamos a barrer juntos, vamos a limpiar juntos. ¿Por qué voy a esto? ¿Qué está haciendo el padre hoy en día o la madre hoy en día? Para que el niño se quede quieto, en edades desde los 3 años le están pasando el celular. ¿Qué está pasando con eso? Pues el niño literalmente está perdiendo la condición de interacción social. Aparte, pues como lo tenemos en aislamiento, pues peor para ellos. En cuanto a niños de 5 a 17 años, la actividad física en cuanto a intensidad tiende o debe aumentar. ¿Por qué? Porque la resistencia física es más alta. Aparte, la tonalidad muscular necesita reforzarse. Por eso, la actividad física debe aumentarse. Por ejemplo, los niños de 5 años ya tienden a trotar y resisten aproximadamente entre 10 a 12 minutos un trote suave, moderado.
Ya de ahí en adelante, por ejemplo, a los 10 años, ya el trote moderado tiende a ser aguantable hasta unos 15 o 20 minutos. De 12 en adelante, la condición física, es por eso que se recomienda en los menores de 5 a 17 años actividades físicas, como por ejemplo ponerlos en cursos de patinaje, atletismo, fútbol, etcétera. Es por eso que se miden esas edades. Porque incluso con el adulto, la actividad física debe ser como mínimo 3 veces a la semana. ¿Para qué? Para que podamos, 1, adquirir tonalidad muscular, 2, tonificar huesos, y si estamos en etapa de desarrollo, la consistencia muscular es necesaria. Por eso cuando somos sedentarios, entramos en obesidad, entramos en comorbilidades o enfermedades que requieren de atención. Por eso se recomienda que la actividad física sea como mínimo 3 veces a la semana. Hacer ejercicio durante más de 60 minutos diarios aporta beneficios adicionales para la salud. Por ejemplo, si como adulto o como niño de 15 a 17 años establezco una actividad física, el metabolismo aumenta, se agiliza y podemos establecer un peso estable o acorde a la edad que se tiene. En adultos mayores de 18 años se debe realizar o debemos realizar actividad física como mínimo 150 minutos semanales indican, pero pues hay que tener en cuenta que debemos tener la actividad física en un periodo de 3 días. Entonces, durante el primer día, una actividad física debe iniciar de manera moderada si no la hemos tenido antes. Primer día al menos unos 20 minutos, segundo día vamos aumentando cada 10, hasta que llegamos a la resistencia física de 150 minutos promedio con una intensidad moderada. Si se hace de alta intensidad, 75 minutos. Ya depende de la actividad física que se realice, porque pues los deportistas duran aproximadamente en promedio 160 a 200 minutos promedio en actividad física, obviamente en intervalos de tiempo de 15 a 20 minutos. Bueno, para mantener la salud del aparato locomotor se deben realizar 2 o más días por semana actividades que fortalezcan los principales grupos musculares. Entonces, ahí es cuando se entran, si hablamos de rutina de ejercicio, se entran en los famosos circuitos de ejercicio, que es, por ejemplo, si hoy hice 10, 15 minutos de abdomen, el siguiente ejercicio va a ser trotar 10 minutos, por ejemplo, ese sería un circuito. O voy a hacer sentadillas otros 15 minutos. Todo en circuito o intervalos de 30 segundos o 15, si hablamos de sentadillas, 15 sentadillas promedio, que en tiempo serían 30 segundos. Bueno, las personas mayores con problemas de movilidad o motricidad requieren ejercicios para mejorar el equilibrio. ¿Qué tipo de ejercicios podríamos realizar para mejorar el equilibrio? Uno podría ser las sentadillas, brazos hacia el frente, que nos ayuda a estabilizar y a mantener una condición equivalente en peso. Por ejemplo, que mis brazos van hacia adelante, las piernas o la parte de la cadera va hacia atrás, por eso se mantiene el equilibrio. Ejercicios promedio que nos permitan mantener el equilibrio. Aspecto muy importante, nosotros hablamos de pandemia y consideramos que los síntomas son netamente físicos. Realmente no lo es así. No es solamente que sí, bueno, hablando de COVID-19, que se entra, ¿cuáles son los síntomas relevantes en COVID-19 cuando es leve?
malestar general, sensación de como una gripa sencilla, por decirlo de alguna manera. Malestar general, el decaimiento, inapetencia, en fin, cuando ya hablamos de síntomas moderados, se pueden hablar de dificultades respiratorias leves, como la sensación de ahogo, adinamia, o sea, que intento levantarme y siento muchísimo cansancio. Pueden presentarse picos febriles, no necesita que todo el tiempo se tenga un pico febril mayor a 38 y que lo mantenga, sino pueden ser en intervalos. Ese sería moderado. Ya si lo hablamos de síntomas graves físicos, clínicos, dificultades respiratorias que se marquen los labios, se nos tornen morados, uñas moradas, dificultad respiratoria tan alta que se nos marquen las costillas al intentar respirar, un aleteo nasal, que la nariz nos haga como un conejito, temperaturas no manejables, y pues ya cuando la dificultad respiratoria es muy alta, se tiende a, a tener signos vitales como unas oximetrías menores de 70, bueno, menores de 80. Aparte, pues si el paciente es hipertenso, la tensión arterial sube. Si el paciente sufre de diabetes, se tiende a descompensar dicha diabetes, o sea, a tener valores mayores de 100, etcétera. Eso a nivel clínico. Pero pues por lo general no nos hablan de la salud mental. Y la salud mental definitivamente, no solamente en COVID-19, sino en todas las enfermedades, juega un papel importante. Por ejemplo, hay momentos en los que la persona tuvo sensación de tos, carraspera de garganta, de una vez que hace nuestra cabeza, de una vez, ¿será que tengo COVID? Y, por ejemplo, me ha pasado en varias circunstancias, en varias situaciones, voy a probar, no sé, voy a comerme algo dulce, a ver si tengo sabor. No, sí, todavía tengo sabor, pero tengo carraspera de garganta. En fin, ¿qué hacemos? Somatizar los síntomas, los cuales nos puede llevar definitivamente a una enfermedad sin que necesariamente sea COVID-19. Bueno, cuidar la salud mental requiere de ciertas rutinas regulares. Por ejemplo, mantenernos informados como qué. ¿A qué se refiere? Desafortunadamente en el país tenemos noticieros muy amarillistas. ¿Cuál fue el inicio de la pandemia? Prendíamos el televisor, que era lo primero que veíamos. Han habido más de 300 muertos en tal zona. Ya al día siguiente ya no eran 300, sino 1200. Eso tiende a jugar con nuestra salud mental. Entonces, por favor, reducir la exposición a noticias, no son necesarias. ¿Tiene alguna duda? Consulte con su médico. ¿Tiene alguna duda? Consulte con la información que le brindan las EPS a través de las líneas de atención. Todas las EPS del país tienen una línea especializada para COVID. Todas. Entonces, mantenernos informados con las autoridades o los entes de salud correspondientes. Dudas, es mejor aclararla con los profesionales. Seguir rutinas como rutinas diarias como las que tendemos a hacer regularmente. Me levanto, me baño, me tomo el café, si es de las primeras cosas que hago. Arreglo mi cama, me arreglo, bien sea con ropa cómoda, pero arreglo mi aspecto personal. Porque pues cuando nuestra imagen del espejo tiende a motivarnos. Entonces, si me miro al espejo y son las 4 de la tarde, estoy en pijamas, con mi cabello desarreglado, sin haberme lavado tan siquiera los dientes, de una u otra manera, mi sistema inmune lo va a recepcionar y voy a empezar con síntomas que no son necesarios.
Bueno, ahí voy. No descuide su higiene personal. Siempre mantener un mismo horario o que tienda a ser similar todos los días. 7 de la mañana me levanto, 8 de la mañana me baño, antes de las 9 estoy desayunando. Cosas que nos requieran de un horario. Limitar, pues esto va a quienes tienen trabajo en casa. Limitar la exposición continua frente a la pantalla del computador. O sea, no, que estuve en una reunión, por ejemplo, que suele suceder mucho, de 7 a 9 de la mañana. Entonces, si su reunión terminó a las 9, cambie de actividad. Vaya, tómese un tinto, tómese unas onces, etcétera. Y si debe retomar, retoma nuevamente, pero su chip ya cambió. Usted le dio un respiro a su actividad correspondiente. Establezca horarios tanto para trabajar como para descansar. Si tengo que trabajar en jornada mañana, sé que almuerzo, en la tarde tengo un límite de esparcimiento, que pues ahí podríamos incluir los hobbies. Personas que toquen instrumentos musicales, leer un libro, etcétera, cosas que nos cambien la rutina. El contacto social es importante. Definitivamente no nos referimos a contacto social como el contacto directo, sino el contacto, por ejemplo, lo que puede establecer como videollamada, lo que estamos haciendo en el momento, conferencia, llamadas por conferencia con las personas que consideramos importantes. Evite el consumo de alcohol y drogas. Desafortunadamente, pues hablo por la ciudad, el índice de violencia intrafamiliar, abuso sexual, de alcohol y drogas. Si hablamos del número de flujo de casos que llegan a la línea 1, 2, 3, definitivamente salud mental aumentó no solo en un 120% aproximadamente. Por eso, Secretaría de Salud estableció una forma de atención de salud mental que van ustedes llaman a la línea 123. Por ejemplo, Pepita Pérez tuvo una crisis de ansiedad, la llaman, la reportan como para pedir asesoría, y un psicólogo se comunica con ustedes o ustedes hablan con un psicólogo. El psicólogo, de acuerdo a una serie de preguntas que realiza como profesional, establece si usted requiere atención inmediata o no. Si la requiere y es una situación controlable, envía a su casa, a su domicilio donde esté el paciente, un vehículo domiciliario en el cual van profesionales como un médico, o sea, en todos los carros va el mismo, un médico, una enfermera jefe, un psicólogo. Y el psicólogo, dependiendo de lo que vea, se comunica con un psiquiatra. El psiquiatra es correspondiente a cada subred. La ciudad está dividida en 4 subredes. Subred Sur, Occidente, Oriente y la red del Norte. Entonces, en cada subred hay un psiquiatra esperando a la asesoría que requiera los vehículos que están en atención. Por lo general, la gente no conoce eso, pero pues la salud mental es bastante importante y pues ese es el plan que se requiere cuando son reportados a la línea 123. Si son casos que ya el paciente está psicótico, está alterado, está agresivo, generó heteroagresión con familiares, autoagresión, que se laceró, que se cortó, bueno, etcétera, a esos casos se le envían ambulancias. Las que ustedes ven por ahí, a esos casos. Pero pues si es un paciente estable y controlable, se le envían los vehículos domiciliarios de los cuales les acabo de hablar.
Bueno, controlar el tiempo de pantalla, lo que les decía, establecer horarios para realizar sus trabajos o actividades cuando hablamos de trabajo en casa. No abusar de los videojuegos. Esto lo hablamos en edades, bueno, no hay una edad para un videojuego, pero por lo general la tendencia de la edad en hombres es de 10 años hasta los 35, 40, abusan del videojuego. Las mujeres también, habemos mujeres gamer, por ejemplo. Entonces, limitar los horarios. Si me gusta el videojuego, establecer un horario y un periodo de tiempo determinado. Voy a sentarme a jugar 1 hora, listo, 1 hora. Pero, y cumplir dichos tiempos, establecer una agenda si es necesario. Utilizar adecuadamente las redes sociales. Las redes sociales, así como lo hemos hablado anteriormente en las charlas, pueden ser muy beneficiosas para mercancías, etcétera. Pero si lo utilizo de manera psicótica, por decirlo de alguna forma, o de manera insistente para mirar el perfil, por ejemplo, en el caso de voy a mirar el perfil de Pepito Pérez, que es mi novio. Entonces, Pepito Pérez, uy, le dio me gusta tal. Pues eso de una u otra manera tiende a contaminar nuestra salud mental. La gracia es utilizarlas de una manera adecuada. Ayuda a los demás. ¿A qué se refiere? Definitivamente, si usted vive con alguien más, establezca comunicación con esa persona. Establezcan horarios, bien sea para, hagamos un tinto, nos tomamos un tinto a las 2 de la tarde. ¿En dónde? En la sala, tenemos una cita. Entonces voy de tour de la sala a la oficina, por ejemplo. Entonces, ayudar a eso, o establecer tareas en conjunto. Si yo barro la sala, tú sacas la basura, por ejemplo. Apóyese de los profesionales sanitarios, a lo que les decía con anterioridad. ¿Tiene alguna duda? Comuníquese con su EPS. Si es correspondiente a lo tendiente a la pandemia, las EPS todas tienen líneas de atención especializadas en COVID, o incluso en la misma línea, pero dele opción 3, por ejemplo, es un decir, si tiene preguntas sobre COVID-19, si requiere la prueba, no sé qué. Yo asumo que ya se han comunicado en la EPS. No discrimine, muy importante, no discrimine. ¿Por qué? Resulta que puede que la persona que está a nuestro lado fue COVID positivo. Debemos tener en cuenta los periodos de incubación. Yo me contagié de 1 a 6 días. Al 6º día inició con síntomas. Si al 6º, bueno, es volátil porque puede que no tenga ningún síntoma, pero si me toman la prueba del 1º al 6º día de contagio, puede que salga positiva y puede que la enfermedad se esté incubando. Si di positivo, definitivamente tengo que tener un aislamiento preventivo con o sin síntomas. El aislamiento también debe hacerse si presento cualquier tipo de síntoma, así esté dando negativo. Bueno, porque hablamos de no discriminar. Por lo general, la condición social indica que si veo que la persona me va a afectar, tiendo a generar dicho rechazo. No sabemos cómo puedo afectar eso al otro. Entonces, procuremos ser amables, tanto como nos gustaría que fuesen con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos generando miedos en el otro, en el individuo. No discriminar a los profesionales de la salud, muy importante. Al principio de la pandemia, para nosotros los trabajadores de la salud fue bastante complicado. Literalmente amenazas, rechazos, en fin. Cuando, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en un conjunto. En el conjunto hubo un tiempo en el que prefirieron que todos los personal de la salud que ingresábamos o que vivimos en el lugar entráramos por el acceso vehicular y no por la portería, como si nosotros fuésemos a contagiar el resto. Eso es discriminar y fuera de lo que sea, tiende a abrumar al individuo, tiende a afectarnos. Bueno, aspecto muy importante, dejar el tabaco. El tabaco genera ansiedad. Entonces, si estamos en un periodo de aislamiento
y fumo, pues dicha ansiedad va a aumentar. Consejos para dejar las ansias, pues eso es fácil, pero cambiar la actividad, cambiar la rutina. Si veo que tengo ansiedad por fumarme como un dulce, bueno, por lo general también hay unos parches para dejar el hábito de fumar. Efectuar 10 respiraciones profundas para liberar la carga de ansiedad. Beber agua es muy eficiente, ¿por qué? Porque el agua tiende a saciar. Entonces, pues dicha opción de ansiedad o dicho episodio de ansiedad tiende a calmarse porque yo me siento satisfecho, entre comillas. Haga algo para distraerse. Los hobbies son muy importantes. Entonces, que si me gusta leer y veo que estoy iniciando como con la ansiedad del cigarrillo, voy y me pongo una canción, voy a caminar, en fin, cosas que hagan que el chip me cambie. Comer de forma saludable. De acuerdo a lo que indican los nutricionistas, la porción de mi plato debe ser un puñado pequeño de harinas, 2 manos abiertas de ensalada y una mano abierta de proteína. Por lo general a eso le llamamos alimentación saludable. No quiere decir que si quiero darme un gusto de que hoy me voy a comer una hamburguesa, no puedo hacerlo, pero tenga en cuenta que si lo va a hacer de esa manera, inicie o tenga una actividad física, vaya al gimnasio, salga a caminar. En etapas de aislamiento hay horarios que se establecen en cada zona para poder salir a realizar paseos rutinarios. Es más, cambiaron, por ejemplo, si hablamos de Bogotá, cambiaron todas las zonas de recreación que veíamos como rodaderos, etcétera, las están cambiando por gimnasios, precisamente para generar en la población el hábito del ejercicio. Evitar azúcar añadidas, evitar bebidas gaseosas, el consumo de agua como mínimo 2 litros diarios. Bueno, en fin. Pautas. Estas son como pautas pequeñas que nos permiten mantenernos estables durante un proceso de pandemia. Ahora vamos a interactuar con Alexandra, quien nos va a hablar de algo muy, muy, muy interesante. Que Alexa, ¿estás por ahí? Alexa. Perdón, la tecnología. Buenas noches. Hola. Bueno, entonces me disculpan un segundo que ya, es que está desde el computador de mi hijo y el asistente se me acaba de ir. Entonces, la idea de este espacio es que podamos compartir con ustedes. Entiendo que la mayoría somos mujeres, entonces pues este espacio lo que vamos a hacer es ver qué plantas medicinales podemos utilizar para nosotras mujeres, para compartirlas con nuestros hijos, con nuestras parejas. En el día de hoy lo que más vamos a utilizar son las plantas medicinales para tratar los ciclos lunares. El ciclo lunar pues es nuestro periodo menstrual. ¿Listo? Primeras recomendaciones cuando tenemos esos días del mes. Lo primero es evitar por completo lo más que se pueda recibir frío directo. Entonces, bebidas frías, procurar no consumirlas durante este periodo. Estar siempre tomando infusiones calientes, tener una buena hidratación para que nuestro periodo pueda fluir de una manera muy sana. La segunda recomendación es abrigarnos pues en el vientre. Es muy importante siempre tener nuestra zona del útero calientita durante esos días para que evitemos al máximo los cólicos menstruales, ¿sí? En este momento les voy a enseñar unas infusiones, unas combinaciones de plantas que podemos hacer para hacer más llevadero este proceso. Pues para los hombres que están en la charla, sabemos también que ustedes tienen hermanas, esposas, hijitas, entonces son tips muy importantes que les pueden dar a sus chicas cuando estén en este momento del mes. Entonces la primera infusión es cuando tenemos esos periodos irregulares que no sabemos cómo manejarlos,
nos llega cada 20 días, nos llega cada 15 días y como decimos, bueno, o sea, ¿cuándo será ese día que se va a regular? Entonces, les pido un permisito, me voy a estar moviendo para poderles mostrar las plantas y que ustedes las puedan conocer. La primera infusión que vamos a utilizar, digo, toronjil, para que vayan anotando, ruda, puede ser ruda normal o ruda de Castilla, ustedes le pueden preguntar al herbolario que tengan cerca o al yerbero, que se llama comúnmente, y vamos a utilizar albahaca. Siempre cuando tenemos nuestros periodos, la idea es consumir alguna planta dulce, porque esto va a hacer que el útero, digamos que se extienda y se recoja de una forma más eficiente para evitar los cólicos. Les voy a mostrar entonces las plantas. Perdón un segundito. Bueno, aquí tenemos las tres primeras. Esta es la albahaca, es una planta muy famosa, muy conocida. Uno de los primeros usos es para cocinar, ¿sí? Queda muy rico cuando ustedes la van a utilizar para cocinar los huevos o para hacer agua de panelitas, para ponerle algunos guisados. Es muy rica. La albahaca tiene un olor súper característico porque huele muchísimo, es deliciosa, ¿sí? Entonces huele un montón. La segunda es la ruda, esta es la ruda de Castilla. Hay que tener un poco de cuidado con esta porque es una planta que es un poco fuerte. Entonces vamos a utilizar un poco menos. La idea es que utilicemos 3 ramitas de cada una, pero la recomendación es que la ruda solamente usemos una, máximo 2. Y la tercera es el toronjil. Este está un poquito seco. El toronjil es un poquito más, pues, se puede usar así de seco, se puede usar un poco más fresco. Las ramitas, como ustedes pueden ver, tienen esta característica. También es una planta que huele muy, muy rico y se utiliza mucho con leche para cuando los niños tienen episodios de varicela, ¿sí? Entonces es una planta que se usa también para eso. Perdón, la albahaca es esta. ¿Listo? Para que la tengan ahí presente. Me estaba sacando la hierbabuena. Entonces, miren, la albahaca tiene estas propiedades y es que así son las ramitas y tiene como unos brotes en forma de florecita muy peculiares, muy bonitos. La segunda recomendación es que cuando tenemos también esos episodios de periodos muy dolorosos y no sabemos cómo con qué quitarnos el frío, como que son medianoche y como que nada nos calienta, podemos hacer infusiones de canela. ¿Listo? Hay algo que les quiero contar y es que hay dos tipos de cólicos. Hay unos cólicos que son dados por el frío y hay otros cólicos que son dados por el calor. ¿Cómo los podemos distinguir entre uno y otro? Los cólicos que son de frío son unos cólicos en los cuales se nos baja la presión, sentimos mucho calor y sentimos un desaliento terrible. Entonces, cuando en la noche siento que empiezo como, pues sentimos que empezamos como a sudar, el desaliento, como que el día se nos siente muy súper largo, el cuerpo está pesado. Para eso vamos a utilizar caléndula, malva y hojas de manzanilla. En este momento no tengo manzanilla, pero es una planta de flores blancas con amarillas que tiene un olor muy, muy bonito y eso se consigue súper fácil en los supermercados o en el herbolario. Les voy a mostrar la caléndula, que también es muy conocida, y la malva, que es una planta que no está conocida. Entonces, esta es la caléndula. Em, La caléndula tiene unas propiedades muy buenas, es analgésica, antiinflamatoria, ayuda para que las personas cicatricen mucho más rápido, se conoce mucho para esto. La idea es que podamos utilizar de 2 a 3 florecitas de caléndula, unas 2 o 3 ramitas de manzanilla y esta es la malva. La malva es una planta que no tiene un olor tan agradable, pero tiene unas funciones muy buenas. La malva lo que nos va a ayudar es a ayudar a que el estómago se desinflame, que no tengamos problemas de gasecitos, que los cólicos disminuyan mucho y la característica es esta. No sé si alcanzan a ver acá, más o menos, tiene unas flores, esta ya está seca, pero tiene unas flores en una forma circular muy particular
que cuando está muy fresca son de color morado o pueden estar así un poco más palidecidas. Bueno, entonces eso es para los cólicos que se dan por el frío. Bueno, ahora vamos a hablar de los cólicos de calor. Los cólicos de calor nos dan síntomas como dolor de cabeza, dolor de espalda, nos sentimos súper indispuestas, entonces cuando estamos como muy sensibles, si hay de pronto algunas cosas que me molestan, ese día me molestan mucho más. Y aparte de eso, siento frío todo el tiempo. Entonces, para los cólicos de calor, vamos a utilizar algo que se llama capacho de coco. El capacho de coco es la cascarita que sale cuando estamos pelando el coco. Entonces, el coco tiene una parte como con vellosidades por fuera. Cuando le quito esa parte, la cascarita que queda entre la parte blanca y la parte que tiene las vellosidades, ese es el capacho de coco y es lo que voy a utilizar. Para esta también utilizamos perejil, orégano y cola de caballo. Entonces les voy a mostrar el perejil liso, que es el perejil que es menos conocido. El perejil crespo siempre se encuentra, pero si no encuentran perejil crespo, entonces está este que es el perejil liso. Otra opción para que ustedes lo tengan y lo puedan comprar si no encuentran el perejil crespo o si de pronto lo tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esta infusión? Lo primero que vamos a hacer es poner primero que todo a cocinar el capacho de coco. ¿Esto qué va a hacer? Porque el capacho de coco es mucho más duro, entonces va a ser más difícil que suelte como su esencia. Vamos a poner a cocinar el capacho de coco primero, luego le vamos a agregar el perejil, el orégano y por último la cola de caballo. ¿Listo? Otro que podemos hacer y es para hacer la limpieza del útero, como todos los órganos de nuestro cuerpo, como cuando hacemos una limpieza de los intestinos, como cuando queremos hacer ese tipo de detoxificaciones de nuestro cuerpo, lo vamos a hacer también con el útero. Tenemos que es nuestro órgano femenino principal, es lo que nos conecta con nuestra feminidad. Por ahí han nacido nuestros hijos, de ahí vienen nuestras reglas y es importante tener una buena sanidad de nuestros órganos internos. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es perejil, orégano, el capacho de coco, como les dije, que se cocina primero, y la cola de caballo. Entonces, vamos a tomar el capacho de coco, lo vamos a cocinar primero, le agregamos el perejil, el orégano, la cola de caballo, y nos vamos a tomar esto por 9 días. Se toma un vaso 3 veces al día, o sea, en teoría son tres vasos al día, no de un tamaño muy grande, ¿listo? Son tamaños pequeños y se hace antes del periodo, ¿sí? Antes de que nos llegue la regla. Las otras que les indiqué, las de los cólicos fríos y calientes, se hacen durante el periodo. Bueno, hay otra cosa que podemos hacer para ayudarnos mucho y son los vapores. Estos vapores nos van a ayudar a disminuir la inflamación abdominal, nos van a ayudar a quitar los cólicos, a que no nos dé tanto frío, a que el periodo sea mucho más llevadero. Estos llevan salvia, puede ser salvia blanca o salvia morada. Yo les voy a mostrar esta que es la salvia blanca. Es esta, ¿sí? La salvia blanca. Y vamos a utilizar hojas de nogal. Las hojas de nogal no son tan difíciles de conseguir, pero hay que conseguirlas muy frescas porque es una planta que se descompone muy fácil. Entonces la idea es poderlas comprar para utilizarlas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que ya cuando tenemos la luna, cuando tenemos nuestro ciclo menstrual, vamos a poner estas hojitas a cocinar y el vapor lo vamos a recibir directamente por nuestra vagina, ¿sí? Obviamente tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura, procurar que sean implementos únicos los que vamos a utilizar, empezar a tener nuestro stock y nuestros implementos para esos días del mes muy protegidos, muy cuidados y muy sanitos. O sea, que no le vaya a pegar ningún tipo de contaminación, que nadie más los vaya a usar, son los nuestros. ¿Listo? Entonces, otra cosa que les quiero enseñar son los emplastos. También para ese tema de cólicos, usualmente lo que se nos recomienda siempre es, o cuando tú le preguntas a alguien y le dices, no sé, tengo un cólico, entonces te dicen, ay, no, mira, tómate esta pasta que es súper buena, consúmete esto, y la idea es no meterle fármacos a nuestro cuerpo, ya que nuestro periodo es algo sumamente natural y es algo muy espiritual para nosotros. Debemos entender que la regla
y ese día del mes es cuando tenemos más conexión con nuestra feminidad, con nuestra parte maternal. Entonces la idea es no consumir ningún tipo de analgésico, ningún tipo de cosa pues externa y química, sino utilizar nuestros secretos de las plantas y la conexión con nosotras mismas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para el emplasto? Vamos a utilizar hoja de Santa María de anís. Es un poco compleja de conseguir, realmente no se consigue más en los climas cálidos, pero si no consiguen hoja de Santa María de anís, pueden conseguir anís de estrella y hay que macerar. Les voy a mostrar. Este es el anís de estrella. Entonces, lo que podemos hacer con este anís es molerlo hasta que quede muy, muy pulverizadito y se lo vamos a aplicar al emplasto. Vamos a utilizar poleo, ya les voy a mostrar el poleo, que es este, ¿sí? El poleo es una planta familiar de la menta, entonces tiene un olor bien peculiar, bien característico, es muy rico, es una planta también dulce, huele muy chévere para los emplastos. Y la hierbabuena, que se las había mostrado anteriormente, pensando en crear la albahaca. Entonces vamos a utilizar la misma. ¿Qué es esta? Hay dos plantas similares en su nombre, que una es Artemisa y la otra es Altamisa. ¿Cómo la distinguimos? La Artemisa tiene unas hojas bastante grandes, largas, y tiene un olor muy peculiar, es un olor súper rico. Esta es una planta bien, bien femenina. Vamos a utilizar Artemisa ruda, que ya se las había mostrado antes, Yantén, que tampoco lo conseguí, pero es muy fácil de conseguir, y perejil fresco. Puede ser perejil liso, como les mostré, o perejil crespo. Lo que vamos a hacer es tomar todas estas hierbas que les acabé de indicar, las vamos a desmenuzar súper, súper bien con las manos y las vamos a poner a calentar en un poquito de aceite de oliva. Entonces vamos a calentar esta mezcla, luego la vamos a poner en un papel periódico, la vamos a esparcir ahí, y nos la vamos a poner en el vientre. Eso lo vamos a hacer por 4 días, ¿sí? Entonces los primeros 3 días vamos a utilizar el mismo emplasto. ¿Cómo se hace? Se utiliza, se deja en el periódico y al siguiente día lo vamos a calentar en el horno microondas o en baño amarillo, si no tenemos. Y al cuarto día vamos a cambiar el emplasto por uno nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Nos lo podemos poner para dormir en la noche o simplemente dejárnoslo hasta que se enfríe y retirárnoslo y ya pues dormir tranquilitas. La idea también de esto es que nos podamos poner una fajita. Hay unas fajas de tela dulce abrigo rojas muy, muy chéveres con las que nos podemos envolver el vientre y esto nos va a evitar muchísimo los cólicos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? De pronto algo que quieren saber adicional. Muy ¿No? interesante todas las hierbas, pero yo no pensé que fueras que mucho, que supieras de tanto ¿Y todas se pueden conseguir en dónde? Esas hierbas no son difíciles de conseguir. Usualmente casi en todos los barrios donde venden flores, donde venden esencias, se encuentran estas hierbas. Casi en todos los lugares se consiguen. Plazas de Digamos mercado. esta, sí, son muy fáciles de conseguir también en las plazas de mercado. Entonces, por ejemplo, hay una opción para las personas que no pueden estar comprando y comprando y comprando hierbas y es que las podemos secar. O sea, no tienen que ser siempre plantas frescas, las podemos secar. Entonces, la idea es que podamos colgar las plantas amarradas a un cordoncito. Dime. Bueno, entonces podemos Hablaron acá. colgar las plantas. Dime, perdón. Que me hablaron aquí, se estaba el micrófono abierto, pero ya. Ah, ok. Listo, entonces podemos utilizar, por ejemplo, un cordoncito blanco, colgar nuestras hierbas en un lugar seco y donde no le dé la luz. Y cuando estas plantas ya estén secas, las vamos a pulverizar lo más que podamos y las vamos a almacenar en frasquitos de vidrio. Esto hace que las plantas duren un montón de tiempo y no van a estar teniendo que estar comprando y comprando siempre, sino que ya las tienen y cuando lleguen esos días del mes las van a poder utilizar.
¿Listo? Hay otra cosa muy chévere que me gustaría mostrarles, por ejemplo, también para las mujeres y los hombres, que son ya más de uso cosmético. Por ejemplo, este palito es muy desconocido, o sea, no es muy conocido, pero es un remedio súper efectivo para que crezca el cabello. Este palito se llama guásimo, se consigue también en el herbolario, no es difícil y también lo podemos secar. Y este palito lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner a cocinar durante media hora más o menos. Vamos a tomar esa agua, lo vamos a colar, vamos a tomar esa agua y nos vamos a aplicar de la raíz a las puntas del cabello cuando terminemos de lavarnos el cabello y nos lo vamos a dejar con esto. Esto va a hacer que el cabello crezca de una forma fuerte, sano y que crezca muy rápido. Bueno, otras cosas así como de uso diario que me gustaría mostrarles son, por ejemplo, estas. Esto es un alcohol de tabaco, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el alcohol de tabaco? El alcohol de tabaco nos va a servir como repelente de mosquitos cuando vamos a salir fuera de la ciudad. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a aplicar esto en vez de repelente. Y si les pasa como, por ejemplo, a mí, que las picaduras nos dan durísimo, de esas que pues te dejan la roncha súper grande y te da fiebre y todo, aplicarse esto va a ser un efecto analgésico y también va a tener un efecto antiinflamatorio y antibiótico. Entonces va a hacer que la picadura disminuya muy rápido y nos va a dar una sensación de frescura súper rico, o sea, va a ser un descanso espectacular. ¿Listo? ¿Y, y esa agua cómo se prepara? Vamos a tomar, bueno, depende de la cantidad. Por ejemplo, esto es medio litro de alcohol, entonces vamos a tomar 1,5 porciones de tabaco. Así, ¿sí? Entonces vamos a tomar el tabaco, lo partimos, lo abrimos un poquito por la mitad y lo introducimos en el alcohol. La idea es que sean siempre botellas de vidrio para que se conserve mejor y pues obtenga todas sus propiedades. ¿Eso se puede atomizar o debe Ese ser? se puede atomizar. Sí, la idea es que lo guardemos así, más o menos. Así, para que sea fácil distribuirlo. ¿Sí? Este es un alcohol de romero que yo preparo. Ahora, pues con todo este tema de la pandemia, usualmente nos estamos aplicando alcohol todo el tiempo. Y el alcohol normal antiséptico lo que hace es resecarnos las manos, ¿sí? Entonces, esta es una alternativa muy chévere porque el romero tiene un agente primero humectante, ¿sí? Y el segundo es antibacteriano y también pues es antibiótico. Entonces, lo que va a hacer es que cuando nos lo vamos a aplicar en nuestras manos, nos va a humectar y va a tener una protección adicional al alcohol tradicional. Otra cosa que les quería contar a las niñas, es un secreto muy chévere que lo utilizan mucho las abuelas indígenas, es que cuando estamos también antes y después de esos días del periodo para hacernos una limpieza vaginal, usualmente recurrimos a la medicina normal, a la medicina occidental, que es óvulos, cremas y ese tipo de cosas. ¿Qué se utiliza para esto? El romero. Entonces vamos a tomar el romero, que es este, se los vamos a dar. Es con lo que se fabrica el alcohol que les mostré. Vamos a tomar el romero, lo vamos a cocinar preferiblemente seco, o sea, lo dejamos secar, pero si lo necesitan usar rápidamente no hay problema, se puede utilizar así fresco. Entonces lo vamos a cocinar por un tiempo hasta que suelte toda esa agüita y el olor y las características en el agua. Lo vamos a dejar que quede a temperatura ambiente y con una bombita de lavado vaginal o con una jeringa grandecita nos lo vamos a introducir para hacernos lavados. ¿Listo? Esto sustituye los óvulos y las cremas que se utilizan para tratar temas de flujos y hongos y demás. Es muy bueno, súper recomendado. Pronto alguna otra cosita que quieran saber, algo que quieran preguntar.
¿No? Bueno, entonces esto ha sido como cuidados que me queda por recomendarles. A veces nosotros sentimos que el periodo es un castigo divino, ¿sí? Para de pronto muchas que los cólicos nos dan súper duro o los esposos no nos entienden, es como porque estás de mal genio todo el tiempo, que nada te gusta, ¿sí? Hasta nuestros hijos, me incluyo porque mi hijo pues ya tiene 15 años, tiene que tolerar mis ciclos. Entonces, el periodo es un momento bien interesante para nosotras las mujeres, es nuestro momento de conectarnos con nuestra parte femenina, es el momento en el cual nosotros sacamos a flote muchas cosas de las que no somos capaces de sacar en esos momentos en los que estamos en los días normales, porque el periodo nos empodera, nos llega a nuestra feminidad a lo más profundo, entonces hay que tratarlo con amor y con respeto porque es algo que nos va a acompañar durante toda la vida. Entonces, por eso es muy importante aprender a manejar estos síntomas para que estos días del mes sean bastante llevaderos y los tengamos con amor. Unas prácticas también que podemos hacer son videos, pueden buscar videos en YouTube de belly dance o danza del vientre, porque cuando los ejecutamos lo que estamos haciendo es ejercitar esos músculos y darle una elasticidad al útero para que cuando lleguen esos días no sean tan dolorosos. ¿Listo? Entonces, esa era mi parte de hoy. Como les comentaba, pues el alcohol de romero lo preparo yo. Si están interesadas, con mucho gusto les puedo colaborar. O si de pronto necesitan saber más, no alcanzaron a anotar de pronto cuáles son los ingredientes o cómo se pueden hacer estas preparaciones, pues yo con mucho gusto les colaboro, ¿vale? Entonces, si tienen alguna pregunta, observación. Aló, Alexa, Hola, hola, Ale. ¿me Sí, te escuchas? escucho. Yo sé que usan la salvia blanca para hacer limpiezas, por ejemplo, de espacios, de oficinas, de casas y todo eso. Esa también la tienes tú. Perdóname, permíteme pongo los audífonos porque es que no escucho bien todavía. Perdóname ahora. Aló. Que la Sí. salvia blanca sé que la usan para limpieza de espacios como de oficinas y de casas. Sé que la usan en conjunto a veces con el palo santo. Que si sabes cómo Ay, se usa buenísimo. eso, cómo se hace qué. Sí, perdón, se me olvidó decirles. La salvia blanca es maravillosa. Cuando de pronto nosotros sentimos que tenemos algo de energía estancada o que queremos armonizar un ambiente, de pronto tuvimos una visita que no fue tan chévere, un día pesado, llegamos con problemas de la oficina, la idea es que podamos hacer una limpieza muy chévere que se hace con esta, como les comentaba, que es la salvia blanca, ¿sí? La salvia blanca tiene una propiedad y es que para hacer el saumerio no se puede usar fresca, hay que secarla, ¿sí? Y secarla lleva un periodo entre 20 días a 40 días más o menos, ¿sí? Entonces lo que se hace es esparcir la salvia por toda la casa, se empieza desde el fondo de nuestra casa y vamos haciendo un barrido de esta forma. Entonces lo que vamos haciendo es pasar por cada rincón de la casa, barriendo hacia afuera. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy chévere para la limpieza energética. Y lo que podemos hacer después para terminar de armonizar nuestra casa y que se sienta súper bonita la energía, es poner un palito de palo santo, que ya también se los voy a mostrar, perdón un segundo. Entonces, el palito de palo santo es este. Después de que hacemos nuestra limpieza con la salvia blanca, ponemos a quemar un palito de palo santo como este para terminar de armonizar. Es importante saber que los saumerios de limpieza se hacen los domingos antes de mediodía. Con muchísimo gusto también las personas interesadas, yo les puedo enseñar cómo es el ritual y digamos que la canción que se utiliza para este ritual, que es el secreto eterno, si la quieren buscar por YouTube, es muy, muy, muy bonita. Es una ofrenda pues para Papito Dios. Y se hace mientras que vamos haciendo nuestra limpieza con la salvia blanca. Entonces también, pues las personas que estén interesadas, yo les puedo ya vender
el kit completito, es muy económico, de la salvia con el palo santo, y ya armado, ¿no? Pues porque esto siempre hay que tenerlo listo para el saumerio y no es como quemarlo así normal. Entonces esto es muy bueno. También la salvia, un consejo, cuando ustedes lleguen así súper estresados del trabajo, antes de llegar a la casa, porque esa energía se nos pega, y compartir con nuestras familias y ese tipo de cosas, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la salvia blanca, un ramito para hacer saumerio, y nos vamos a pasar de los pies a la cabeza, haciendo el mismo movimiento como les enseñé, de los pies a la cabeza, y vamos pidiendo que se nos armonice la energía, que sea una linda noche o un lindo día, dependiendo de la hora en la que estemos, y que nuestra energía se purifique. Es muy bueno, se los recomiendo, súper excelente, lo he probado muchas veces y es muy, muy efectivo. Entonces la salvia para esos días en los que no hemos estado como tan chévere energía, como que sentimos que no nos fluyen las cosas y queremos hacer algún cambio, muy, muy, muy chévere, muy bonita. ¿Listo? Yo quiero el kit de salvia blanca y palo santo, Alexa, por favor, ¿me lo puedes llevar a Billy? Sí, claro que sí. Mañana los llevamos. Sí. Sí, es muy bueno. De verdad que es algo que es súper bonito y les va a ayudar mucho. Y pues para los hombres, eso, el alcohol de tabaco. Teníamos cuando ustedes sientan que llegan como muy cansados, como estresados, y antes de que alguien de pronto les saque más el mal genio, entonces van a tomar unas ramitas de albahaca, las van a desmenuzar o a disminuir un poquito en sus manos y las van a aspirar de esta manera, varias veces hasta que sientan el aroma, y se los juro, es súper efectivo. Hoy lo utilicé y es demasiado bueno para cuando ustedes sientan que tienen esos días como muy, muy estresantes. ¿Alguna otra de pronto pregunta que André, tengan, algo que quieran sí, saber? tú sabes algo, pero que es para el insomnio. Se me había olvidado, Pablito. Tenemos esta, que es la valeriana. La valeriana se utiliza mucho, ¿sí? Es una raíz, es un palito muy, muy chévere pues, para consumir el té en las noches. Como estamos aquí en confianza, les voy a contar que se puede mezclar con unas gotas que se llaman amansaguapos. ¿Sí? Esas gotas, se toman 20 gotas de amansaguapos, pero ¿cómo se hace? Para tomar una ramita de valeriana como estas, y van a medir un pocillo de agua no tan grande. ¿Por qué? Porque la idea es que nos tomemos esto antes de dormir. Si las personas como yo, que hacen mucho chichi, entonces nos la vamos a tomar media hora antes de dormir, ¿sí? Eso con el objetivo de que antes de dormir podamos entrar al baño, ¿sí? Vamos a tomar la valeriana, una ramita como estas, y la vamos a poner a cocinar durante más o menos unos 10 minutos para que ella bote toda su esencia. Y cuando ya el agüita ha cocinado, vamos a poner 20 gotas de esencia de amansaguapos en un pocillito, en un vasito, ¿sí? Vamos a poner nuestra agua de valeriana, la vamos a revolver, le vamos a poner la intención de que queremos descansar, o sea, que queremos descansar, y nos la tomamos con esa intención. Les aseguro que esto los va a poner a dormir de una forma increíble, o sea que si tienen poquitas horas de sueño, mejor no se la tomen, se toman solo la valeriana, porque hace que durmamos bastante, o sea, por lo menos 6 horas seguidas. Gracias, André. ¿Y la manzaguapo se consigue en naturistas? Y esas se consiguen en tiendas naturistas, se consiguen en el herbolario, donde venden aceites esenciales. Es más, me dan un segundito y traigo una para mostrarles cómo es. Alexa Ya te estoy. vende el kit, Pablito. Señora. Alexa te vende el kit completo. Señora. Alexa te vende el kit completo. Ah, ¿sí? Ah, si me lo vendes, te lo compro, me vale mañana. Perfecto. Y también tenemos esta, perdón, que les voy a mostrar. Esto es esencia de lavanda, ¿sí? La esencia de lavanda es muy reconocida, es muy chévere para utilizarla, y mezclado con esto, ustedes no se imaginan cómo duerme uno de bien. Entonces, simplemente tomamos la esencia de lavanda y nos vamos a poner unas gotitas como si fuéramos a dormir, o sea, como si fuera un perfume, perdón.
Entonces nos las vamos a poner en los puntos donde percibimos más el aroma, y si quieren pueden utilizar un poquito así y ya. Esto sirve para calmar los nervios, la esencia de lavanda. Estamos en mitad de taller. Dime. Chamo, Willy, gracias. Perdón, nada. Entonces la esencia de lavanda sirve mucho para calmar los nervios, para quitarnos la ansiedad y para ayudarnos a conciliar el sueño. Y otro tip también que se me pasaba a darles para el tema de conciliar el sueño, es un masaje muy simple que se hace en las palmas de las manos. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? Esta es mi mano, ¿cierto? Voy a empuñarla como si fuera a dar un puño, más o menos así. Entonces la voy a empuñar, y donde queda el final de mis dedos, donde quedan las uñas, con el dedo índice voy a hacer un masaje. No a favor de, en orden de las manecillas del reloj, sino en contra. Entonces voy a presionar y voy a hacer el masaje, voy a hacer el masaje, voy a hacer el masaje, y poco a poco, no me voy a hacer más porque me duermo, y poco a poco nos vamos a dar cuenta que esto nos va a relajar muchísimo y nos va a ayudar a conciliar el sueño. Lo vamos a hacer en ambas manos, ¿listo? Más o menos por 30 segundos en cada mano, y esto nos va a ayudar a dormir muy, muy bien. Gracias, mi Andrea, de verdad, muchísimas gracias. Ay, con mucho gusto, Pablito. Te lo cargo entonces para mañana. Listo, perfecto. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo adicional que quieran saber? ¿Listo? Bueno, entonces yo les voy a compartir, o las personas que quieran comprar los kits de limpieza para su casa, el alcohol de romero que es súper bueno, que tengan preguntas, cosas adicionales que quieran saber, pues con mucho gusto me escriben, por favor, me envían sus datos de correo y nos ponemos en contacto, o con sus números de celulares, ¿vale? Es lo máximo, yo dije, el alcohol de romero es increíble y además huele a sauna, o sea, esto es literal, es muy, 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 muy rico. Sí, ha sido un hit. Además que, no les digo, o sea, ayuda a humectar las manos un montón. O sea, el alcohol nos reseca mucho las manos, y este romero, aparte de que nos limpia súper bien, nos ayuda a mantener humectaditos. ¿Listo? Entonces Gracias. les agradezco mucho a todos pues la participación, a mi Vane también por su charla muy, muy buena, muy interesante sobre los cuidados personales. Y pues entonces, un gusto, y aquí estamos para servirles. Muchas gracias, y gracias por el apoyo.